Un saludo a todos. Estamos aquí hoy para presentar el nuevo libro de Mario Savant sobre el mal. Ha sido un inicio caótico, seguramente no lo vais a ver en el vídeo, pero bueno, es una prueba de que el mal y el Satán existen, nos dirá Mario, ¿no es así? Listo, yo con todo esto que está sucediendo ya casi tengo que hablar muy poco, decía al principio de la presentación. Estamos demostrando que Satán está en todos lados, así que existan interferencias en el comienzo de la presentación es un buen augurio. Satán está operativo, no estamos mal. Así que vamos bien, vamos bien. Pero bueno, yo estaba esperando también que la gente pudiera ingresar porque no todos han ingresado, hay 240 personas en línea, pero creo que la capacidad máxima eran 500, con lo cual yo también no quería empezar hasta que la gran mayoría de la gente pudiera ingresar. Pero la idea, quiero explicar a la gente que está entrando, que ya está, es que la presentación va a ser una presentación sui generis, es decir, no va a ser una presentación común, porque la idea es desarrollar los temas del mal que aparecen en el libro y que exista un ping-pong de preguntas de Yosef, de Lina y de todos vosotros, es decir, que puedan enviar las preguntas. Así que aquellos que ya están entrando, que nos han oído, pueden estar enviando las preguntas que deseen. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver si todos estos temas del mal que aparecen en vuestras preguntas son tratados en el libro. Por ese motivo, claro, a mí me gustaría también explicar en líneas generales un poco el libro, de qué se trata, porque si no, probablemente pueden llegar a hacer preguntas del mal que el libro no las trata. Entonces, la idea que yo tengo es hacer dos o tres pinceladas rápidamente sobre qué cuestiones trata el mal, qué capítulos son los que a mí me gustan mucho del libro. Yo he quedado muy contento, muy feliz de esta obra. La obra se realizó en la última parte del primer confinamiento, es decir, en el confinamiento de los 3 meses que fueron de marzo a junio. En el primer mes yo había acumulado toda la información de Isaac Luria que dio lugar a los secretos de Dios, a la obra cosmogónica que muchos de vosotros tenéis. Y luego me quise concentrar en el tema del mal, porque a mi modo de ver, y leyendo profundamente el Zohar, podríamos decir que el tema del mal es el eje fundamental del Zohar. Es decir, si hay un tema que trata el Zohar reiteradas veces y en forma permanente, es el mal. Por tanto, creo que hay una diferencia muy importante entre los filósofos y los cabalistas en este punto, porque de alguna forma los filósofos quisieron, en algunos casos, mostrar de que el mal era la ausencia del bien, o en forma circular no podían salir del problema. A mí particularmente puedo decir que muchos de los filósofos que he leído sobre el tema del mal no me llamaron la atención y tampoco una gran satisfacción en las respuestas que gran parte de los filósofos, sobre todo en la filosofía europea de los últimos siglos, no me llegó a dar una explicación razonable, si se quiere, del mal. Pero en la Cábala sí encontramos explicaciones y a mí me gustaría tratar de dividir explicaciones de justificaciones. Aquí no estamos justificando el mal, estamos explicando el mal. Me gustaría este punto tenerlo bien claro. Parece ser que cuando uno explica profundamente las estrategias que tiene el mal, parece ser que lo justifica. De ningún modo estamos justificando ningún mal, solamente estamos explicando los métodos y estrategias que Dios, cuando creó el universo, utilizó al situar el mal en el sistema. A mí me gustaría quizás empezar, y en este punto la tradición, la antigua tradición judía, la tradición mística de la Kabbalah, para mí es el versículo clave sobre el tema del mal, y si alguien quiere ir al texto bíblico lo puede leer directamente. Es el texto de Isaías 45:6, donde dice claramente, y lo voy a leer: formó la luz y creó las tinieblas, formó, lo está diciendo en primera persona Dios, formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal, yo soy Dios que hace todo esto. Isaías 45:6.
Quiere decir que teológicamente podríamos decir que tenemos la prueba por la cual el mismo Dios, en el texto del profeta Isaías, dice claramente que creó el mal. Fíjense que si nosotros lo analizamos desde el punto de vista de la Kabbalah, cuando nosotros decimos creó, estamos hablando de Briá, del universo de Briá, es el universo de la creación. Y cuando decimos que formó la luz, estamos hablando del universo de la formación, es decir, del universo de Yetzirah. Fíjense si traducimos en términos de la Kabbalah este versículo de Isaías 45:6, nos encontramos que formó la luz, es decir, en Yetzirah apareció la luz, y después dice, y yo creo las tinieblas, es decir, y en Briá creo las tinieblas. Entonces la pregunta es, ¿qué fue primero? ¿La luz o la oscuridad? Esto llevó a mucho debate entre exégetas en la Edad Media, pero básicamente podemos decir que la luz del infinito no puede ser considerada luz, ahora Ein Sof, porque no se puede revelar. Aparece la oscuridad, aparecen las tinieblas del universo de Briá, y ahí se forma la luz, se puede revelar la luz. Por lo tanto, es curioso cómo la luz aparece en un momento posterior a Briá. Primero tiene que existir la oscuridad para que se pueda revelar la luz. Y me gusta también la idea de tener cuidado con la oscuridad, porque después vamos a ver la función que tiene la oscuridad. Por lo tanto, dice Dios en el texto de Isaías, hago la paz y creo el mal. Creo el mal es muy fuerte. Está diciendo que en el universo de Briá se crea el mal. Este es el primer punto que me parece importante. El segundo punto que me parece importante es dividir, y el libro, a mi modo de ver, creo que lo he intentado y creo que ha salido satisfactoriamente, la división de los capítulos, pero sobre todo hay dos capítulos que yo recomiendo a aquellas personas que van a leer el libro, que es el capítulo 5 y el capítulo 11. ¿Por qué? Porque en el capítulo 5 explico el mal cosmogónico según los escritos de Isaac Luria, pero en el capítulo 11 describo el mal desde el punto de vista antropológico, tomando en cuenta el libro de Job. Entonces, en el libro del mal, en este libro del mal, va a haber como dos males, en cierto modo, en dos niveles de mal. El nivel de mal cosmogónico, que muchos de vosotros ya lo conocéis, que es ese nivel de mal que aparece con las clipot cosmogónicas en el universo de la creación, ya muy reiterado, pero lo que no se encuentra en otro libro anterior, y creo que es, yo diría, mi contribución original, es un análisis muy extraño, para llamarlo de alguna manera, del libro de Job. Por supuesto, leyendo claramente el libro de Job en forma literal, y también la exégesis que hace Jung sobre el libro de Job. Aquí yo diría que tengo una gran distancia con respecto a las posturas junguianas con respecto al libro de Job, y creo que podríamos decir que todavía más radical que Jung. Es decir, se puede encontrar en el capítulo 11 del libro con una gran sorpresa cuando leen el libro de Job, porque hay una visión, hay un análisis de la posición de Job con respecto a la resistencia al mal y a una superación a la exigencia divina que tiene Job en ese capítulo, que justamente si Yosef al principio decía qué secreto se va a revelar, justamente qué secreto se va a ocultar en esta presentación, porque me es muy difícil explicar cómo elaboré el exégesis del capítulo 11 del libro de Job, porque me parece que en ese capítulo 11 está, a mi modo de ver, la clave de cómo la Kabbalah trata el tema del mal. Porque hay un problema básico que aparece en Job, donde Job es justo, pero no llega a ser sabio. Y parece que el precio a pagar que tiene que pagar para llegar a la sabiduría es la experiencia del mal, porque él no tenía experiencia del mal hasta todo lo que le sucedió posteriormente. Entonces, yo diría, con respecto ya a la estructura del libro, enfocar el capítulo 5 y el capítulo 11, el capítulo 5 desde el punto de vista cosmogónico y el capítulo 5 y el capítulo 11 desde el punto de vista antropológico. Ahora, no se trata en este libro algo reiterado sobre temas de mal en otras obras. Por ejemplo, si alguien va a creer que aquí vamos a encontrar una reiteración del Shlipot en cada una de las Sefirot, que se olvide, eso está en el libro de la Cábala de Editorial Kairos o en Sod 22. En este libro no se trata del mal en cada sefirá,
como habitualmente alguien podría encontrar. Este libro habla acerca del mal en su totalidad. Habla, por supuesto, de Satán, por supuesto, habla de Amalek, pero yo creo que aquí hay una diferencia clave de este libro con respecto a Sod 22 y a la Cábala, la psicología del misticismo judío, porque reitero, no se habla del mal en Sefirá por Sefirá. Sí queda claro que advierte la obra que uno tiene que, para comprender el funcionamiento del mal, contextualizar, si se quiere, lo mejor posible la operatividad de la energía en cada universo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de explicar. Nosotros sabemos que, y para muchos cabalistas, el mal proviene de los límites del universo, es decir, el límite es bueno con respecto a la potencia del deseo en Cábala, pero el límite también es malo porque en realidad al limitarnos tenemos que operar dentro de esas limitaciones. Y sucede que existen tipos de mal por confusión, por errores, mal que yo atribuiría a la imperfección humana. Esos males provenientes de la imperfección humana están basados en las limitaciones estructurales de los diversos universos espaciotemporales. Es decir, nosotros tenemos, y ya muchos de vosotros conocéis, la división de todos los universos, el universo de Asiá y Yetzirah Briá, pero lo importante es que se entienda que cada universo tiene sus propios límites y cada una de las dimensiones dentro de esos universos también tiene sus propios límites. Y aquí, aunque en la obra yo no explique exactamente cada una de las clipot en cada una de las dimensiones de los universos, sí insisto en que la persona tiene que hacer un análisis del contexto, tomando en cuenta que para la Cábala todo contexto tiene que ver con una sefirá, tiene que ver con una dimensión. Si alguien pregunta, bueno, ¿cuántos límites diferentes podemos diferenciar en la Cábala para saber la operatividad del mal? Podríamos decir, bueno, tenemos 4 universos, Asiá, Yetzirah, Briá y Atzilut. No hablemos del Adam Kadmon porque nos queda muy lejos el Adam Kadmon a los fines de establecer males en ese nivel, porque ahí podríamos llegar hasta la lámpara de oscuridad, pero solamente con los 4 universos, los 3 inferiores y Atzilut, ya pueden tener una idea de las diversas contextos donde operaría el mal. Entonces, claro, tenemos Malhut de Asiá, donde tenemos un contexto muy reducido en cuanto a las limitaciones de esa sefirá dentro de ese universo, y como tenemos 10 sefirot por cada universo, es fácil la multiplicación. Teniendo 4 universos, tendríamos 40 contextos diferentes de niveles. Eso si uno hace un análisis literal. Hay que destacar algún detalle aquí, porque no serían 40 literales. Ustedes saben que el nivel de Keter de un universo pertenece al Malhut del otro. Quiere decir que podríamos decir que hay uno que se anula porque queda subsumido al primer universo denso del universo superior. Entonces, si contamos 10 universos en Asiá, ya tenemos que contar 9 en Yetzirah, dado de que Malhut y Yetzirah es Keter de Asiá. Entonces, ese es un único contexto. Entonces, estaríamos en 19, luego agregaríamos otros 9 y así sucesivamente. Es decir, que literalmente no son 40, porque, como sabemos, Malhut del universo superior es Keter del inferior. Así que esos contextos se unirían. Pero más allá de la unión de los contextos en Keter y Malhut de los universos que se acoplan, lo que nosotros tenemos que tener en claro es que si definimos claramente qué límites operan en el contexto, nosotros cometeríamos la menor cantidad de errores posibles dado el análisis del contexto. Porque el problema de la aparición del mal es que muchas personas ponen energía sobrante en niveles contextuales que no pueden soportar esa luz, o no sitúan energías en niveles contextuales que lo requieran. Entonces, de lo que estaríamos hablando es, si cada una de las sefirot en cada universo es un nivel de contexto, y en ese nivel de contexto hay un cierto tipo de limitación, conociendo profundamente el contexto donde se mueve esa energía, podríamos decir que cometeríamos la menor cantidad de errores porque conocemos el contexto donde esas energías se mueven.
y conociendo el contexto donde esas energías se mueven, podríamos decir que el mal no operaría. ¿Dónde está, podríamos decir, la seducción del mal en este punto? En que quizás nosotros creemos operar en contextos de más elevado nivel de conciencia y nuestro nivel de conciencia no es tan alto como el que creíamos que operaba. Entonces, ¿cómo aparece Satán aquí? Satán aparece o por creernos menos o por creernos más. Es decir, aparece Satán o por la soberbia del ser humano en creer que puede controlar energías muy altas y luego no las puede controlar, o creerse menos y no desarrollar el potencial que tiene. Entonces, como pueden ver, aparece Satán en dos fases, y esas dos fases pueden aparecer en cualquiera de los niveles estructurales de los que estamos hablando. Puede aparecer Satán seduciéndonos a operar en energías superiores que todavía aún no merecemos, y puede Satán hacer que nosotros tengamos un nivel de baja autoestima por el cual el potencial no pueda salir. Aquí tenemos un pequeño problema, diríamos, que en el fondo es gran problema, porque cosmogónicamente es un gran problema, de que podemos situarnos en una humildad malentendida, en el sentido de que si tenemos una baja autoestima, una humillación, no estamos desarrollando nuestro potencial, pero el desarrollo de nuestro potencial no puede hacernos caer en la seducción de crearnos merecedores de más luz de la que tenemos. Entonces, en este sentido, para tomar un equilibrio frente al mal, los grandes cabalistas intentaron poner un punto para mí clave, y es, si todo el mundo te considera justo, tú te tienes que creer injusto. Si todo el mundo te considera injusto, tú te tienes que creer justo. Es decir, en definitiva, si uno cree que está muy alto en el nivel de conciencia, tiene que tener cuidado porque probablemente no tiene tal alto nivel de conciencia. Tiene que ser muy humilde en creer que no tiene el nivel que tiene. Y luego, creer que tiene un nivel más bajo del que tiene puede terminar en una humillación. En definitiva, podríamos decir, lo primero que realiza Satán para que el mal esté operativo es descontextualizarnos a nosotros en nuestra posición de yo dentro de las estructuras de limitación de los diferentes universos. Es decir, si el Satán a nosotros nos desequilibra en cuanto al punto donde nosotros nos encontramos, es decir, si nos descontextualiza en el punto de operatividad de nuestra personalidad, ya prácticamente podemos decir que no podemos hacer nada, porque nuestro mapa interior del árbol de la vida, y por eso en general a mí me gusta empezar con Yetzirah, porque si nosotros nos entrenamos en nuestras limitaciones psicológicas o nuestras limitaciones yetziráticas inicialmente y podemos producir una distribución de energía que no sea una distribución de energía ni en exceso ni en defecto en las sefirot de Yetzirah, indudablemente luego en Asiá y luego en Bria podemos operar mucho mejor porque tenemos un entrenamiento en nuestra propia alma. Por la fractalidad del alma sabemos cómo operar en otros niveles. Por lo tanto, yo diría que se va a encontrar un lector, para que empiecen las preguntas, si no ya más o menos hace 20 minutos que estoy hablando. ¿Qué se va a encontrar el lector en este libro? Primero, ¿qué no se va a encontrar? No se va a encontrar con un análisis de el mal de cada clipá en cada sefirá, porque esto yo ya lo hice en SOT 22 y no tenía sentido reiterarlo. Se va a encontrar con un análisis profundo, sobre todo tomando el capítulo 5 del problema cosmogónico de Luria, y la originalidad es la exégesis del capítulo 11, reitero, que es, a mi modo de ver, un cuadro de lo que podríamos llamar la fuerza de la confianza, de la emuná, y cómo a través de la emuná, cómo a través de la confianza podemos entender, vencer y comprender las estrategias que tiene el mal. Así que bueno, dicho todo esto, tengo algunas cosas más para poder aportar, pero a mí me gustaría que ya comienzan las preguntas. A mí me gustaría formular una, que es la siguiente. ¿El mal tendrá un final? Para la tradición de la Kabbalah, el mal tendrá un final. Y entonces la gran pregunta de muchos cabalistas es, ¿y entonces, si no existe el mal, desaparecería el libre albedrío? Porque nosotros elegimos entre el bien y el mal hoy. Pero no, en la era mesiánica, cuando el mal se ha derrotado, los cabalistas dicen,
que vamos a elegir entre lo bueno y lo mejor. Quiere decir que el mal ya no va a estar operativo, ya no vamos a pensar en términos de mal, vamos a empezar entre lo bueno y lo mejor. Alguien podría decir filosóficamente hablando, bueno, lo bueno es malo con relación a lo mejor. No, lo bueno es bueno y no es malo con relación a lo mejor. Es entre una elección buena y algo mejor. Quiere decir que la ilusión del libre albedrío no será anulada en la era mesiánica, pero para la tradición judía y para la tradición de la Kabbalah, el mal tendrá un final. El texto de Isaías dice claramente que el mal y la muerte desaparecerán para siempre. Es decir, en las profecías bíblicas está de que el mal va a desaparecer y la muerte va a desaparecer. Es curioso de que la muerte está asociada al mal dentro de la Kabbalah y dentro del texto bíblico. Entonces se entiende de que las limitaciones que nosotros tenemos van a desaparecer. Tanto la muerte como una limitación física como el mal son limitaciones, porque en realidad los cabalistas dicen que si tuviéramos todos los elementos de análisis de la realidad, no cometeríamos el mal, porque el mal muchas veces, en la mayoría de las veces, aunque inclusive en el mal de tipo intencional, dicen los cabalistas, hay ignorancia. Es decir, por ese motivo está la situación dentro de la Kabbalah donde nosotros sabemos que hay inteligentes e ignorantes. ¿Qué quiere decir inteligentes e ignorantes? Que están moviendo la biná hacia la oscuridad. Por lo tanto, la inteligencia no implica que alguien no pueda eventualmente ser malo. Hubo en la historia mucha gente muy inteligente y muy malvada. Esto ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la Kabbalah? Tiene que existir un aumento de la conciencia, un aumento de Dat, para que realmente el mal pueda ser terminado. ¿Dónde se va a terminar el mal? Cuando Dat llegue a Keter. Cuando Dat llegue a Keter, se va a unificar el mal y el bien en la misma raíz. Cuando se llegue ahí, se va a entender de que el mal fue un elemento que necesitábamos para llegar a Keter en el lado izquierdo del árbol. Pero el mal va a tener un final. Quiero rescatar un comentario que nos hacen por aquí. Dice, para los principiantes como yo, vamos a poder leer y entender bien este libro de Mario. A mí me gustaría decir en este punto que este libro es más entendible que el último para los que no son estudiantes avanzados de Cábala. Y yo creo que tiene además un mensaje muy esperanzador por lo que acabas de decir, ¿no? Que al mal se le puede vencer y que puede ser muy interesante. O la pregunta sería, ¿nos das estrategias para vencer al mal, para afrontarlo en este libro? Mira, yo creo que hay varios temas que tú estás desarrollando. Yo sé que Lina estás tú diciendo esto porque ha sido la que ha corregido el libro, con lo cual por eso sabe que es de más fácil lectura. Pero yo marcaría un punto importante de este libro con respecto a la cuestión de la esperanza, lo esperanzador. Yo marcaría la diferencia en este punto entre espiritualidad y religión. La religión está estructurada para el consuelo. En cambio, la espiritualidad está estructurada para la verdad. Y la verdad no tiene ningún consuelo. La verdad es la verdad. Entonces, yo creo que es esperanzador, con una esperanza que a mi modo de ver supera la esperanza que tiene una categoría de consuelo. Es decir, para mí, la esperanza como palabra puede ser muy mal utilizada porque las religiones la utilizan como método de consuelo. Este libro no consuela a nadie. Es decir, este libro lo que tiene, esta investigación sobre el mal desde la Cábala, es que muestra la cruda verdad, la cruda realidad. Y yo creo que en este punto, este libro que no tiene consuelo, sino que muestra la verdad, construye la esperanza desde la verdad. Y creo que la espiritualidad construye la esperanza desde la verdad y no construye una esperanza del consuelo. Porque la esperanza del consuelo, que es una esperanza típicamente religiosa, es muy peligrosa, porque es una esperanza solamente emocional. Y aquí estamos hablando de una esperanza intelectual, es decir, que estamos llegando a la tríada superior del árbol. Entonces, ¿yo qué diría? ¿Es esperanzador? Sí, totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Lina, que es esperanzador. Pero marcaría que no es una esperanza emocional, es una esperanza racional, intelectual, de Binah y de Jochma, e intuitiva, donde la persona que va a leer la obra se va a dar cuenta que es una esperanza
para desnudar la verdad, es decir, tengo esperanza luego de desnudar la verdad, no tengo esperanza para consolarme. Por lo tanto, no es un libro religioso de consuelo, es un libro de esperanza mostrando primero la cruda realidad, la verdad. En este sentido, también comentas que la obra no evade el dolor humano, sino que lo enfrenta, o sea, enfrenta el problema del bien y del mal de lleno, de modo directo, ¿no? Y recupero esa pregunta, ¿no? En el libro vamos a encontrar estrategias para enfrentar el mal. Sí, totalmente. Y por eso insisto en el capítulo 11 del libro de Job, porque indudablemente lo que yo creo que Jung no logró hacer, y bueno, calculo que Jung no lo logró porque él estaba totalmente situado en lo psicológico del asunto del propio Job. Creo que aquí hay una vuelta de tuerca, porque claro, con Job la teología trata de justificar a Dios, lo cual es injustificable. La psicología trata de buscar la parte oscura de Job. Lo que yo he justamente trabajado en Job son las estrategias para enfrentar el mal. Es decir, nos podemos sentir por la experiencia humana, cada uno de nosotros, de los males que cada uno de nosotros ha tenido en nuestra vida, porque lo que a mí me sucedió, no aparece por supuesto en la obra, queda totalmente dentro de mi vida privada esto, pero lo que a mí me sucedió es que a lo largo de la obra, e insisto, sobre todo en el capítulo 11, las estrategias que otorga la Kabbalah son estrategias no teóricas, sino estrategias que yo he vivido en mi experiencia personal y que me he dado cuenta qué es lo que en profundidad el libro de Job ha traído. Entonces, creo que no hay un análisis teológico en Job de justificación de la divinidad, no hay un análisis psicológico de Job como hace Jung, que lo hace muy bien, hay un análisis experiencial buscando estrategias para enfrentar al mal en la vida. Y mucha gente, yo creo que ahí va a llorar y se va a reír en este capítulo. Va a llorar porque se va a sentir identificada y va a reír porque se va a sentir identificada. Es decir, es experiencial el análisis. Es decir, y las estrategias, reitero, Lina, no son teóricas, son estrategias prácticas de enfrentar al mal, ver cómo opera el mal, qué estrategias tiene, cómo no caer nosotros en un mal de contragolpe, tratando de ver qué nivel de justificación nosotros tenemos para movernos. Ahí yo creo que hay estrategias, claramente hay muchas estrategias que aparecen en todo el libro y por eso yo entiendo que tiene mucha sustancia la obra. Una pregunta. Siempre hay luz dentro de toda oscuridad, dice una frase de la obra. ¿Cómo puede una persona encontrar la luz dentro de toda oscuridad? Lo que pasa es que el problema que nosotros tenemos es asociar la oscuridad al mal. Y creo que esto es un gran problema. Es decir, nosotros al asociar la oscuridad al mal, nosotros estamos cometiendo un gran problema. El mal está tanto en la luz como en la oscuridad y el bien también. Entonces, para realmente comprender cómo opera el mal, nosotros no lo podemos identificar con la oscuridad, porque identificado el mal con la oscuridad, el mal ya nos gana por la estrategia que utiliza. Es decir, en el momento que nosotros hacemos un análisis donde el mal y la oscuridad están en interrelación directa, en equivalencia, ya ahí hemos perdido frente al mal. El mal nos ha derrotado porque se ha camuflado. Porque el problema del mal es que también actúa en la luz. Es decir, por eso dije, cuidado con la luz que no merecemos, porque la luz que no merecemos también hace que el mal sea operativo. Por eso muchas veces, seguramente muchos de los alumnos que nos están oyendo, muchas veces he dicho en alguna clase, no lo he escrito creo que en ninguna parte, pero lo hemos nombrado, Satán ataca por delante y por detrás. Cuando estamos diciendo esto, cuando yo digo esto desde el punto de vista de la Cábala, ¿qué decimos? Decimos que en los niveles de mucha luz, en el nivel de la persona que quiere la luz y que ahí Satán se camufla de una manera muy curiosa, porque en realidad el deseo del alma es la luz. Entonces, ¿por qué Satán se puede camuflar mejor en la luz que en la oscuridad? Porque como en realidad la oscuridad nosotros la asociamos con las grandes limitaciones, entonces sabemos que ahí Satán nos va a golpear seguro, pero no sabemos cómo Satán nos golpea en la luz. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho respeto a Satán, porque Satán hace una excelente función divina, es decir, Dios le dio una de las mejores misiones, que es elevar la conciencia humana. Entonces, esta misión, de alguna forma,
que le da el Satán. Sabemos que indudablemente se destruye, se autodestruye. El Satán no puede, digamos, continuar, ¿no? Judas se ahorca, no tiene, digamos, no tiene fuerza, pero tiene mucha fuerza para probarnos, para ver si de alguna forma, porque lo curioso de alguna manera es que Judas se ahorca, pero no ve la resurrección de Jesús luego. Entonces, en cierto modo, yo creo que por ahí podemos entender un poco más a Satán. Satán se da cuenta de que cumple su función y que tiene que tener estrategias de alto nivel para seguir cumpliendo su función. Y esas estrategias de alto nivel, los cabalistas las han estudiado porque lo tienen que pillar al Satán, lo tienen que encontrar al Satán en estrategias luminosas, ya no en estrategias oscuras. Entonces, la oscuridad no es la fuente del mal, la oscuridad es la fuente del bien muchas veces, la gran mayoría de las veces. Y a veces la luz es la fuente del mal y no necesariamente la luz es la fuente del bien. Entonces, si alguien me dice, bueno, yo quiero la luz, entonces no sé, que mi economía vaya mejor, quizás no se levanta mañana a trabajar, porque el estímulo que tiene justamente el problema económico para poderse levantar a la mañana. Entonces, los problemas que plantea Satán son problemas de motivación constante. Es decir, tenemos en Satán, como ya dije en varias ocasiones, un gran entrenador, pero de ese gran entrenador, que nosotros sabemos en otras clases de Cábala que hemos impartido, cuáles son los obstáculos que marca el Satán, en realidad yo no quise hablar en esta obra tanto de los obstáculos, sino justamente de qué estrategias me sirven. Por eso digo, este libro tiene mucho de experiencial y por supuesto está basado en las teorías de los grandes cabalistas, pero la cuestión, el final del libro, lo que se le quiere dejar al lector de esta obra es, aquí va a encontrar una persona las estrategias por las cuales va a comprender cómo funciona el mal y cómo lo puede derrotar. Hay diferentes personas en diferentes situaciones muy dramáticas en este momento que han pedido la obra porque saben, y yo estoy convencido de esto, yo estoy convencido como autor de la obra, entienden de que van a poderle encontrarle al Satán una estrategia por el cual uno se puede beneficiar de esa estrategia, porque hay algo muy importante. La estrategia no es derrotar al Satán. En el fondo, la estrategia es a ver si se puede entender lo que quiero decir. Es decir, la estrategia del Satán tiene como objetivo nuestro crecimiento. No es que yo encuentro la estrategia del Satán para yo tener que ir a derrotar al Satán, sino que el objetivo es encontrarle la estrategia del Satán para entender qué aprendizaje tengo que tener del Satán. Porque el problema de la estrategia no es que yo voy a combatir, digamos, al mal, es que en realidad voy a ver cómo me está enseñando el mal y cuando ya terminó su enseñanza ya quedó desarticulado. Entonces la estrategia es comprender las estrategias del Satán, pero no para luchar contra esas estrategias, sino que para aprender y a partir del aprendizaje que el Satán quede de alguna manera fuera de operatividad. En el nivel, por supuesto, en que nos encontremos, claro. En cada nivel nos vamos a encontrar con un Satán de mayor categoría que lo que quiere hacer es elevarnos a un nivel superior, hasta que llega un momento, como sabemos, en la de Bekut, en la unificación más alta de la luz, donde ya el Satán se ha cumplido toda la función, que es el tikkun del alma, y el alma ya no vuelva a este mundo porque ya ha rectificado. Como dice Jaime Vital, un alma totalmente rectificada ya no tiene que venir, y un alma que no tiene que venir ya no pasa por Satán, porque si está pasando por Satán es que todavía no rectificó algo. ¿El mal es necesario para la rectificación? ¿Cómo sería entonces? El mal es necesario para la rectificación. Totalmente. Lo que pasa, ¿cómo sería entonces? Estamos ante un problema, porque tendríamos que hablar cuántos tipos de males un ser humano puede soportar. Miren, hay un refrán entre los judíos de Marruecos que dicen, no me envíes Dios todo el mal que puedo soportar, porque podemos soportar demasiado mal. Pero la cuestión aquí, este es el punto, que nosotros no tenemos que soportar el mal, tenemos que entender el mal.
Por eso, yo creo que Lina, cuando tú hablaste al principio de la presentación, que yo no evado el dolor en el análisis del libro y la cábala no lo evade, es que es un poco problemático, pero creo que la gente lo tendría que hacer para entender cómo funciona y es. Hay un mal que causa dolor, casi todo mal causa dolor, podríamos decir. El dolor tiene que operar en lo emocional del dolor, pero luego hay un nivel de aprendizaje donde nosotros tenemos que aprender. Y claramente en el árbol de la vida los niveles son, me duele la Tiferet, me duele el corazón por ese mal que está operativo, pero ¿dónde tenemos a Dat? Dat lo tenemos arriba de Tiferet. ¿Y por qué lo tenemos arriba de Tiferet? Porque ahí aprendemos del mal. Entonces, ¿me duele? Claro que me duele. Indudablemente el libro no le va a sacar a alguien el dolor del mal. Pero si el dolor del mal lo dejamos en Tiferet, que es donde tiene que estar, y nos vamos a Dat, que es en el nivel superior de la Tiferet, y comprendemos el aprendizaje que el mal me está dando en el Dat, entonces cuando bajo a la Tiferet voy a tener un dolor que va a ser un dolor sublime, no de sublimación, no psicológicamente hablando, sino un dolor al que nosotros le vamos a encontrar sentido. Porque el problema es cuando a uno le duele sin sentido. Es decir, si a uno le duele sin sentido, el dolor se multiplica, porque es un dolor sin sentido. Nosotros entendemos de la Kabbalah que todo tiene sentido, y por lo tanto, cuando nos elevamos al nivel de Dat, podemos entender de que hay un sentido por el cual el mal ahí me pudo atacar. En general, en la Kabbalah decimos el mal resitúa los valores, porque cuando ataca el mal te das cuenta de las pequeñas circunstancias en las que uno, por ejemplo, se hacía mucho problema, ¿no? Entonces, a veces ataca el mal y te das cuenta, wow, no estoy valorando lo más importante, lo fundamental. Entonces, ¿qué tiene que hacer la Biná en ese caso para fortalecer Dat, para fortalecer la conciencia frente al Satán? Estar siempre, como decía Luzzatto, en la esencia de las cuestiones. Porque lo que tiene el mal es como que te va bajando a circunstancias pequeñas de la vida. Bueno, yo tengo el coche se me arruinó porque tuvo un pequeño choque o el otro. Y de repente la esencia de la vida sigue siendo importante. Es decir, hay cuestiones elevadas que uno no se da cuenta, porque el mal lo empieza como a reducir a lo circunstancial, a lo espacio-temporal, ¿no? Sobre todo porque a uno lo van bajando hacia donde están las clipot y donde hay muchas limitaciones. Entonces, la gente se preocupa por su economía, por la materia, ¿por qué? Porque está en el mundo de hacia, en el mundo de las limitaciones. La gente se preocupa por sus problemas familiares o psicológicos, ¿por qué? Porque está en el mundo de Yetzirah. Nosotros, ¿por qué desde la Cábala tratamos de elevarnos a los universos superiores? Porque sabemos que en esos niveles podemos comprender cuestiones que en los niveles inferiores no los podemos comprender por las serias limitaciones de los niveles inferiores. Es encontrar el sentido del mal, ¿cierto? Al encontrar el sentido, la noción tal vez equivocada de que el mal está en contra nuestra se termina. ¿Sería esto? Claro, por ese motivo insisto sobre el capítulo 11 del libro de Job, porque en este punto estaríamos hablando de un mal que queda vencido a pesar de la muerte. Es decir, lo que tiene en un momento el alma humana es la posibilidad de ser crucificada, de ser martirizada en los leones como los primeros cristianos o gaseada en los campos de exterminio. Yo justamente pensé, miren, mañana es el día del Holocausto, ¿no? Yom HaShoah, y justamente la presentación coincidió. No hicimos la presentación justamente con esta coincidencia, pero es interesante la coincidencia. ¿Por qué? Porque de alguna forma tenemos que entender que el alma supera las coordenadas de la materia. Cuando uno entiende esto, vence la muerte, porque la muerte física en realidad es un límite que nosotros tenemos en el tiempo y en el espacio por ahora. Por ahora, cuidado que en la era mesiánica ese límite se va a superar y los cabalistas hablan de la eternidad del cuerpo. Pero bueno, estaríamos entrando en otro tema que no pertenece ya a este tema. Pero lo importante, a mi modo de ver, en este análisis, es que uno no puede, el mal no puede terminar de ganar nunca, porque a pesar que destruya la materia, a pesar de que me destruya el cuerpo, porque como una enfermedad nos puede destruir a cualquiera de nosotros, en realidad no queda vencido el mal,
porque yo he traído esa luz a esta realidad, a esta revelación, con lo cual, si vino un bebé y estuvo un mes en esta realidad y murió, por supuesto, los padres van a tener un dolor increíble. Esto no me queda ninguna duda de esto. Pero desde la Kabbalah, esa alma estuvo un mes aquí dando luz. Por lo tanto, la cuestión no es si vino y murió al mes. Es ese mes, esa alma dio luz. Entonces, nosotros tenemos que entender que las almas vencen la materia y por lo tanto la energía vence al mal. Esto es algo muy difícil de que la gente lo pueda entender, pero lo tiene que entender la gente. Cuando no se entiende esto es porque uno reduce la vida a la materia. Y si uno reduce la vida a la materia, tiene un gran problema, porque no se puede reducir la vida al cuerpo, no se puede reducir la vida a la materia. Nosotros tenemos que entender que somos luces, que venimos a revelar información a esta realidad por un tiempo en la materia, después nos vamos, seguimos revelando luz del Olam Abba del otro lado, con lo cual podemos seguir revelando luz en este campo. Y mientras la luz se vaya revelando, sea en el campo de la materia, fuera del campo de la materia, claro, es mala la enfermedad, es mala la muerte, claro, vista del punto de la materia es mala, pero visto desde el punto de la revelación de la luz no es mala, porque la luz se sigue revelando a pesar de la muerte, porque la luz se sigue revelando a pesar de la enfermedad. La energía es la que revela la luz y el mal solamente puede atacar en las limitaciones materiales o psicológicas, pero no puede atacar en los niveles muy altos de la energía que se revela en este universo. Tenemos aquí una pregunta muy interesante de Pedro que dice: ¿de alguna manera mis limitaciones actuales se deben transformar en mis fortalezas por medio del Satán? Es que usted piense que nuestras limitaciones están para focalizar la energía. Es decir, si yo tengo una limitación en un vaso, es para poder servirme el agua. Si no tuviera ninguna limitación en el vaso, es que yo no puedo beber. La gente no entiende que las limitaciones son para focalizar energía. Si yo tengo pocas horas en el día, son para sacarle la mayor cantidad de intensidad posible. ¿Qué sabemos desde el punto de vista de la Cábala? Que nosotros podemos multiplicar el tiempo. ¿Por qué podemos multiplicar el tiempo? Porque llegamos a lograr la intensidad del tiempo. ¿Por qué no es la cantidad del tiempo? Una persona puede vivir mucho tiempo en la materia y dar una luz. Otra persona puede vivir 7 años, 8, un niño, y dar muchísima cantidad de luz. ¿Por qué? Porque esa energía se ha focalizado en esa edad, en esos años. Entonces, olvidémonos la cuestión de la materia, porque somos muy materialistas a la hora de entender cómo funciona el mal. Entonces la gente dice, uy, murió muy joven. Sí, murió muy joven, pero quizás focalizó mucho a esa edad. Isaac Luria murió con 38 años, pero bueno, con 38 años este hombre hizo algo que quizás gente de 120 no pudo. Entonces, la cuestión es tratar de entender de que estamos hablando no de tiempo material, no de pasar biológicamente años en esta existencia sin sentido. Estamos hablando de intensidad del tiempo. Cuando uno logra intensidad en el tiempo en el campo de la materia, el mal no puede hacer nada. Por eso dice la tradición de la Kabbalah y un cuento que dicen con respecto al alma, el alma como una novia que está en un palacio. Y entonces el padre se va, la deja la novia, la deja el alma, y le dice a la novia, nunca te sientas ociosa, porque te pueden seducir, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? En el sentido de tú intensamente aumenta la energía. Entonces, ¿qué hace el mal? El mal te focaliza, te dice, bueno, vamos a ver qué es lo importante aquí. Porque si no existe muerte, quizás, ¿para qué voy a hacer algo mañana? Es decir, si yo no tengo el límite de la muerte, imaginemos que somos eternos. Si somos eternos, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar si tengo la eternidad? Y si tengo la eternidad, esto sería un aburrimiento. Verdaderamente la eternidad es la muerte en serio, porque quizás aquí nadie haría nada. Pero como tenemos el límite de la muerte, el límite de la muerte aumenta la intensidad de nuestro tiempo y focaliza lo que el alma viene a hacer esta realidad. Por lo tanto, si nosotros entendemos la muerte como mal, claro, la gente se asusta de la muerte, pero podemos entenderla como algo positivo, haciendo que ese límite que nosotros no percibimos como malo, en realidad se transforme en algo muy positivo, en algo muy bueno, porque nos está obligando a focalizar la energía. Y una energía focalizada por los límites termina destrozando el mal, porque el mal queda sin operatividad, porque yo no estoy operando desde el mal, estoy operando desde esa conciencia, de ese límite. Es decir, el límite
me afecta, pero no lo estoy viendo como malo, lo estoy viendo como positivo, porque tengo un límite, estoy aumentando la intensidad de lo que puedo lograr en este día. Entonces, gracias a Dios que me diste un límite, que es la muerte, porque yo lo que estoy haciendo es intensificar mi vida y aumenta mi posibilidad de vida, de intensidad de vida a partir de la muerte. Con lo cual, el Satán del otro lado me está enseñando por la finitud, me está enseñando por la enfermedad, me está enseñando por la limitación. Si yo no aprendí de la limitación y le tengo miedo a la limitación, entonces estoy cayendo en el mal. Estoy cayendo en un mal que no comprendo y por lo tanto no lo puedo vencer. ¿Por qué muchas veces solo cambiamos cuando nos ataca el mal desde el sufrimiento? ¿Por qué llegamos a veces hasta límites extremos para cambiar? Bueno, iba a hacer un chiste, pero bueno, porque ya iba a ser un chiste, porque no estudiamos Cábala, iba a decir, no, porque yo creo que la gente no está en el mundo espiritual, porque si hay una herramienta fundamental que tiene el mundo espiritual, sea cual sea, el sufismo, la mística cristiana de Santa Teresa de Jesús, la Cábala, yo no quiero ahí hacer ninguna diferencia en cuanto a la espiritualidad. Lo que tiene la espiritualidad es el aumento del tat, el aumento de la conciencia. Cuando uno aumenta el nivel de conciencia, puede ir aumentando el nivel de conciencia sin tener el golpe del mal. Es decir, nos podríamos ahorrar mucho mal si aumentaríamos la conciencia. Lo he repetido en algunas de las entrevistas. Si nosotros aumentábamos el nivel de conciencia, en vez de gastar los millones de millones que se gastaron en los misiles durante la Guerra Fría y se hubieran utilizado para investigación en los laboratorios o investigación médica, otra cosa nos hubiéramos encontrado. Ahora estamos en una pandemia, parece la peste negra de la Edad Media, y tanto misil no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque hemos puesto dinero donde no tenía que ir. Y al final el dinero es una energía. Entonces, a lo que vamos es, si nosotros aumentaríamos el nivel de conciencia, desaparecería la pobreza mañana. No con un plan para hacer casas en Guinea-Bissau o en Senegal. No. Con la cantidad de dinero que hay concentrado, el problema de la vivienda o de la pobreza se terminaría en 2 días. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que tenemos un bajo nivel de conciencia. Entonces, ¿dónde está el drama del ser humano? En nuestro bajo nivel de conciencia. Entonces la gente sufre la pobreza, la gente sufre la injusticia. Ahora, sufre porque nosotros mismos estamos sufriendo nuestro bajo nivel de conciencia. Nadie se puede quejar de este virus, nadie se puede quejar de una pandemia, porque nosotros hemos permitido durante años financiar armas que no tienen sentido. Entonces ahora no nos tenemos que quejar de nada, porque lo que nos sucede es nuestro bajo nivel de conciencia. No hay que quejarse más de los políticos, porque ellos reflejan nuestro bajo nivel de conciencia. Es decir, toda la realidad social que nosotros tenemos, por el cual no llegamos a la redención, la Tikkun Olam, es por nuestro bajo nivel de conciencia. Entonces, ¿qué propone la Kabbalah? Empecemos a aumentar Dat, empecemos a aumentar el nivel de conciencia, y luego todo lo que va sucediendo en el exterior va cambiando de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. En los demás capítulos, ¿qué otros temas tratas? Preguntan. Buena, está el tema Ana de los límites. Ana Luisa, que se me había ido el nombre. Bueno, está el tema de los límites, Ana Luisa, está el tema del árbol de la muerte, de la escuela de Soria. Había una escuela de Kabbalah en el siglo XII en España, entre el siglo XII y XIII, que se llamaba la Escuela Gnóstica de los Gnósticos de Castilla, en la ciudad de Soria, que muy poca gente la conoce. Tenían un árbol de la muerte, que ellos se dedicaron al análisis del mal. De hecho, todavía no hay libros sobre estos cabalistas, toda la información está en manuscritos en hebreo que estamos tratando de... sí puedo decir algo, y esto es una gran primicia, no mía, no tiene que ver con el libro, pero me enteré hoy por WhatsApp desde Israel, gracias a algunos contactos, que ha salido en hebreo en una edición limitada. Por supuesto la estoy buscando desesperado, pero me ha llegado hoy la información. El libro El Tratado de los Dragones, o un libro que me parece parecido de Natán de Gaza. Natán de Gaza fue el teólogo, uno de los ideólogos de Shabbatai Tzvi, del movimiento mesiánico del siglo XVII. ¿Y por qué digo esto? Porque ese movimiento mesiánico del siglo XVII trabajó mucho el mal y el funcionamiento del mal. Y como fue un movimiento mesiánico que los rabinos lo dejaron de lado, esa obra no se conseguía en ninguna parte, y parece ser que ahora sí se consigue, que la han editado en Israel y estoy tratando de buscarla,
porque indudablemente nos va a dar más información de temas de mal que no los conocíamos porque todo esto estaba en manuscritos en hebreo. Pero ya le digo, en la obra también tiene un capítulo dedicado al árbol de la muerte con respecto al análisis del mal de la escuela de los gnósticos de Soria. Con el libro podremos dar respuesta a cada una de las cuestiones del Satán de la Biblia, Hebrea y Nuevo Testamento. Bueno, no sé si es tan... no sé si he logrado una obra de estas características. Sí pueden llegar a comprender el funcionamiento del Satán bíblico. Sí, en líneas generales sí. No sé si en todas las opciones posibles bíblicas, pero yo creo que en la mayoría de los movimientos que hace la parte oscura de la divinidad, porque cuando hablemos de Satán, que quede claro esto, ¿no? Dios crea el mal, dice el texto de Isaías. Por lo tanto, Dios crea el mal, es Dios creó a Satán. Por lo tanto, a Satán se la puede denominar la parte oscura de Dios. Por lo tanto, ¿podemos entender esta parte oscura de Dios? Sí, se puede comprender. Ahora, en todo el texto bíblico yo ya no me quiero arriesgar a decir que de todo el texto bíblico, ¿no? Pregunta Carmen, ¿existe el mal en la cábala? Es decir, ¿se puede hacer el mal usando la cábala? En realidad es un tema curioso, porque en realidad no se puede utilizar la cábala para hacer el mal, dado que lo primero que hay que hacer en la cábala es tener una conciencia ética, ¿no? Hay todo un problema con respecto a una oración, que más que bendición podría ser una maldición en los textos, que se ha utilizado. Que no se debería utilizar. Los que la han utilizado a esa maldición, lo que han hecho es justificarla por una necesidad de utilización. Pero bueno, en general no se debería, no. La cábala está en las antípodas de la magia negra. Estudiar la cábala para esos fines, en realidad no. Por ese motivo, antes de estudiar la cábala, hay que tener una elevación ética importante. Se puede utilizar, yo diría que en principio alguien podría utilizarla para el mal, pero tiene un problema, le vendría en contra, le vuelve en contra, porque al final, como dice Eulafia, todo lo que uno termina haciendo hacia afuera se le viene hacia adentro, porque la energía desbalanceada o desequilibrada que produce el mal en el exterior es una energía que ya está desequilibrada en nuestro interior. Entonces, ¿se puede hacer el mal en el exterior? Sí, pero si ya está dañado algo en mi interior. Por lo tanto, lo que estoy provocando es también un daño en mi alma, en mi interior. ¿Qué escuela de cabalistas, o sea, qué escuela de cábala explica mejor el tema del mal? Moshe Cordovero habló del tema del mal. Sí, Moshe Cordovero habló del tema del mal, pero sobre todo en Yetzirah, lo que nosotros analizamos en el árbol de la vida. Isaac Luria lo explica bien con respecto a las clipot a nivel cosmogónico, y de hecho el capítulo 5 del libro hago un análisis profundo del mal en las clipot cosmogónicas, así que Isaac Luria también. Yo le diría que el tema del mal abarca toda la Kabbalah, es como un tema permanente. Si uno coge el Zohar, se va a dar cuenta de que todo el Zohar está permanentemente la Sitra Hará, el otro lado, el lado oscuro. Siempre aparece la Sitra Hará, que es el lado oscuro, que ha desequilibrado algún personaje bíblico. Por lo tanto, en el Zohar, si alguien lee profundamente el Zohar, se va a dar cuenta que están por todas partes. Por lo tanto, para los cabalistas fue un tema fundamental, al punto que una gran parte de los cabalistas, Cordovero, por ejemplo, o los cabalistas del círculo de Bagdad, ellos hacían amuletos contra el mal. Hay muchísima cantidad de amuletos, de invocaciones de arcángeles, de ángeles, para poder protegerse del mal, ¿no? La protección contra las fuerzas de Lilith, que eran las que mataban a los bebés porque eran todos descendientes de Eva. Entonces, las kemiot, que son los amuletos en hebreo, que se ponen contra estas fuerzas. En definitiva, lo que se intenta hacer con el mal es corregir su mala canalización, porque al final el mal es una energía que está en alguna posición incorrecta en el universo y que uno quiere corregirla, y que cuando la corrige está operando el bien. Entonces, la problemática es cómo corregir esto, ¿no? Es decir, cómo del río extraer el agua para poder sembrar,
y no que el río se me desborde y que inunde todo. Entonces, el agua que inunda todo es la misma agua que necesito para regar. La diferencia cuál es, que si se inunda todo es el mal y que si se riega es el bien, pero es el mismo río con la misma agua. Entonces, lo que hay que entender es que el mal es un desborde, o el río seco, o un desborde, donde nosotros lo que tenemos que hacer es, antes de que se desborde, poder regar a partir del río, ¿no? Es decir, tener un sistema de riego que nos permita. Entonces, ¿qué hace la cábala? La cábala explica el sistema de riego antes de que el río empiece a desbordar. Y si vemos que hay en algún punto del río un desborde, instalar allí un sistema de riego que nos permita. Entonces, ¿qué hace el bien? ¿A qué llamamos bien? A la contextualización o canalización de la energía y contextualizarla adecuadamente. ¿Y qué es el mal? Cuando está descontextualizada. Es decir, si una persona me quiere llamar a mí por teléfono a las 8 de la noche, puede hacerlo, está contextualizado, pero si yo estoy durmiendo y me llama a la 1 de la mañana, está descontextualizada. Entonces, la llamada está mal, sí, la hora está mal. Entonces, volvemos al problema del contexto. Por lo tanto, vuelvo a lo que iniciamos cuando iniciamos la presentación, de que lo que los cabalistas tratan de realizar es una división de los mundos para poder establecer los diversos niveles de limitaciones, las diversas operatividades de energías en cada una de las dimensiones. Y como decía el escritor israelí Amos Oz, claramente, nosotros no podemos mezclar los diferentes tipos de mal, porque entonces cometemos un gran error. Jamás podríamos comparar males, porque hay males de diferentes categorías, y el que los pone todos en una misma bolsa está haciendo un desastre. Es decir, lo que hace es justamente no analizar el mal como se debe. Lo que nosotros sabemos desde la Kabbalah es que tenemos que contextualizar el mal y tenemos la herramienta del árbol de la vida y los diferentes universos. Eso nos permite canalizar el riego del agua de ese río. Y tenemos las herramientas. Entonces, ¿cómo es posible que teniendo las herramientas para canalizar esa energía no las utilicemos? Es decir, podríamos hacer el bien en vez del mal. Entonces, yo, en vez de envidiar puedo admirar. Entonces, ¿por qué no admiro? ¿Por qué no puedo admirar a alguien en vez de envidiarlo? Bueno, ahí está el problema. Si yo envidio a alguien, estoy poniendo el agua donde no se debe. Si yo admiro a alguien, estoy poniendo el agua donde se debe. Pero la raíz es, estamos hablando de dónde canalizamos, dónde regamos y cómo contextualizamos. Y el libro explica los niveles de contextualización. ¿Podrías dar un ejemplo de mal cosmogónico? Sí, cómo no, se puede dar un ejemplo de mal cosmogónico, un meteorito que caiga y mate 300.000 personas. Eso es un mal cosmogónico. El mal, más que soportarlo, hay que entenderlo, gestionarlo y aprender de él para subir el nivel de conciencia. Ese sería un poco el mensaje. Antes de esta pregunta, me quedé pensando en el famoso meteorito. ¿Por qué? Porque hay, creo que un programa entre Estados Unidos y Rusia, no sé si está China también en ese programa, donde, bueno, y la NASA y todas, que están permanentemente viendo cuántos meteoritos van cayendo a la Tierra, porque cada 20 años uno se filtra y puede hacer un desastre como una bomba nuclear. Se pensó en un momento que los misiles que creó la Tierra, en vez de tirarlos entre los países, deberían estar diseñados para tirar abajo algún meteorito que pueda llegar a entrar. Entonces, fíjate, la ciencia podría estar pensando cómo destruir un meteorito antes de que llegue a la Tierra, porque cuidado que algún meteorito en algún momento, y de hecho a lo largo de la historia ha sucedido que han entrado y han realizado grandes tragedias en el planeta. Entonces, nosotros podríamos ir contra las clipot cosmogónicas, frente al mal dentro del universo, operando con conciencia en este planeta. Perdón, tú viniste con otra pregunta luego. Bueno, al hilo de esta, ¿cuál sería la causa del mal cosmogónico? Retomo después la otra. La causa del mal cosmogónico tiene relación con nuestra falta de conocimiento del cosmos, porque cuando nosotros conozcamos en Dat de Briah cómo funciona el cosmos, el mal en el cosmos desaparecería, porque romperíamos las clipot. Es decir, básicamente para que la gente entienda, la raíz del mal es la ignorancia, la falta de Dat, pero no es una ignorancia por falta de inteligencia,
es poner la inteligencia al servicio de la conciencia, poner la Binah al servicio de Dat. No es solo con la inteligencia que se aumenta la conciencia. Se aumenta la conciencia con Jochma, con sabiduría. Si nosotros movemos Jochma de Briá con Binah de Briá, entonces tenemos Dat de Briá y operaríamos en el universo con conciencia cosmogónica. Esa es una de las razones que he dicho varias veces en algunas entrevistas, y lo vuelvo a reiterar, que otras civilizaciones en otros puntos del universo querrían contactarse con nosotros, pero dado nuestro bajo nivel de conciencia, realizaríamos un desequilibrio tan grande en el universo que nadie quiere contactar con nosotros. Por ese motivo, uno de los científicos hace poco tiempo dijo que sabemos que existe inteligencia extraterrestre porque la prueba es que no contactan con nosotros. Porque alguien muy inteligente con grados de conciencia muy altos pueden vernos a nosotros con grados de conciencia muy bajos. Si nosotros tenemos el grado de conciencia que tenemos nosotros, no somos dignos de ser contactados por inteligencias superiores. Así que no les conviene a las inteligencias superiores contactarnos con nosotros. Dios les libre de contactarnos con nosotros con nuestro bajo nivel de conciencia. Están esperando a que aumentemos el nivel de conciencia. ¿Qué hicieron? Bueno, ya mandaron profetas, mesías, y a los pobres mandaron todos de la Merkabah. Pero aquí el nivel de conciencia sigue bajo. Mira, pues para terminar, como este es un libro que se ha escrito en pandemia, de hecho, Mario, lo terminaste creo que en el mes de junio. Y ha tardado un poco en salir a la luz también. Era la serpiente. Bueno, ha tenido sus momentos satánicos, que tú estuviste, sí, Lina, en los momentos satánicos. ¿Por qué ha tardado tanto? Porque con este libro sucedieron cosas muy raras, que menos mal que tú eres testigo de todo lo que pasó con este libro, porque hubo un montón de correcciones que salían mal y ponían y atrasaban la salida del libro. Realmente fue un libro satánico, es decir, no quería el Satán que saliera, no sé qué pasaba, porque este libro tenía que haber salido quizás julio, agosto, pero terminó saliendo ahora en enero. Y realmente hemos vivido los últimos 6 meses con problemas con este libro. Siempre había un problema que aparecía y era como gracioso cómo el libro se iba retrasando. Pero bueno, lo fuimos llevando con alegría, con entusiasmo, y finalmente el libro ha salido y bueno, Satán tiene que estar feliz de que tiene su libro. Bueno, decía eso, que como es un libro escrito durante la pandemia y publicado, porque al final igual pensábamos que saliendo o publicándose en enero la pandemia ya había acabado y estamos justo en la cresta de la tercera ola, que está siendo muy, muy devastadora. Por eso me gustaría terminar con 2 preguntas que están relacionadas con la pandemia. Dicen, preguntan, ¿la pandemia dónde debemos situarla? Si el COVID también sería un mal cosmogónico. A ver, el tema es que hay que tener mucho cuidado de creer que todo lo que nos afecta es un mal cosmogónico también, porque existen males cosmogónicos que no nos afectan. Es decir, no solamente lo que nos afecta es un mal cosmogónico. Nosotros hay cientos de males que no conocemos en el universo que nos podrían afectar o nos afectan, pero los desconocemos. Si hay un mal que es la raíz de todos los males, no es el COVID. La raíz de todos los males es nuestro bajo nivel de conciencia, por el cual el COVID puede triunfar o puede triunfar cualquier cosa. Por otra parte, yo tengo una teoría, una idea, y basado en los estudios de Kabbalah, no es necesario que el ser humano tenga que sobrevivir. Quizás la raza humana no se merece sobrevivir porque no llega a un nivel de conciencia muy alto. Y quizás probablemente los que tengan que sobrevivir sean bacterias, virus o cucarachas, nadie sabe. Pero si nosotros no tenemos un alto nivel de conciencia, no es necesario que sobrevivamos. Por lo tanto, no es necesario que entendamos que el COVID sea una clipa. Puede que nosotros mismos seamos una clipa cosmogónica por tener tan bajo nivel de conciencia. Felicidades, Mario, enhorabuena ya por sacar ya a la luz este libro que ha costado tanto. Muchas gracias también a todos por habernos acompañado en esta presentación un poco accidental al inicio, pero bueno, yo creo que ha merecido la pena, que nos hemos quedado con ganas de más, lógicamente. Bueno, os recomiendo que leáis el libro y no sé si quieres despedirte con algunas palabras, Mario.
No, bueno, un placer muy grande. Gracias a todos por haber asistido a esta reunión, a esta presentación. Yo muy feliz de esta obra. Estoy contento. Es difícil a veces estar contento con la obra de uno, porque uno siempre cree que podría agregar más o podría seguir investigando, pero creo que eso es lo bueno de un libro. Uno también tiene que poner un límite. Y creo que se hizo con todo el cariño. He vertido explicaciones que tienen un lenguaje sencillo. Había una pregunta al principio que nos habían hecho si era muy difícil el lenguaje. Si los secretos de Dios es para un nivel muy avanzado de alumnos de Kabbalah, claramente este es de una lectura sencilla, lo puede leer prácticamente cualquiera. Hay muchas notas de pie de página, no tantas como Sod. Sod va a ser muy difícil de superar sus notas a pie de página, pero estas notas a pie de página también son glosas de análisis de diferentes aspectos del mal. Así que yo muy feliz de esta presentación, muy feliz de haber terminado esta obra que creo que va a dar lugar a mucho debate, sobre todo en mi crítica al lado oscuro de la divinidad en el capítulo 11 de Job, y decirles que me tienen aquí a través de la escuela de Cábala para todas las preguntas que quieran, por supuesto, enviarme, que yo con gusto, a medida que vayan leyendo el libro, podemos. Y bueno, y si Dios quiere quizás hacer dentro de un tiempo una masterclass sobre el tema del mal, que mucha gente lo ha pedido en las redes. Así que quizás probablemente puede ser una masterclass, el propio libro, cuando la gente pueda avanzar sobre el libro y tenga interrogantes y pueda interpretarlo. Así que particularmente, y desde Barcelona, un gran shalom a todos, un placer a todos los que han entrado, un gusto muy grande, y que sigamos avanzando, que sigamos hacia la luz, aumentando el nivel de conciencia, creciendo todos los días. La historia no se ha terminado, el Mesías no va a llegar, pero nosotros somos el Mesías, así que si somos el Mesías tenemos que sacar la luz que tenemos dentro. Shalom a todos y gracias a todos. Gracias, Lina, gracias al equipo.